Nunca he tenido miedo a nada. De lo que no he hecho. El empresario don Manuel Prado Colón de Carvajal fue una de las figuras más cercanas al rey Juan Carlos I, para el que hizo importantes gestiones. Por ejemplo, fue él el que consiguió que el presidente de Francia, el señor Valéry Giscard d'Estaing, fuera al acto de coronación, la primera misa del rey Juan Carlos, en lo que suponía un espaldarazo para el intento de España de abrirse a una democracia parlamentaria. Me dijo, vete y trata de hablar con el presidente Giscard. Fui a París, conseguí llegar a él y tener varias reuniones. Después de muchas reuniones y muchos razonamientos, el presidente Giscard me dijo, voy a tomar el riesgo, porque esto es un riesgo para Francia y un riesgo para mí. Cuando me escuchó el rey, me miró, se echó a reír y me dijo, ven y dame un abrazo. También fue el señor Manuel Prado Colón de Carvajal el que puso en contacto al rey con el secretario general del Partido Comunista de España, el señor Santiago Carrillo, con la mediación del gobierno régimen del señor Nicolae Ceausescu de Rumanía, que fueron los primeros pasos para conseguir legalizar el PC. Durante un tiempo, además, fue uno de los administradores de la Casa Real, aunque algunos periodistas, según publicaban, en sobre si estaba usando el nombre del rey Juan Carlos para hacer negocios. Y es que uno de los socios del señor Manuel Prado Colón de Carvajal fue el financiero don Javier de la Rosa, socio suyo en Gran Tibidabo, y a quien el señor don Jordi Pujol definió en su momento como empresario ejemplar, aunque luego se arrepintió de esa afirmación. ¿Sigue usted pensando, don Jordi Pujol, que Javier de la Rosa es un empresario ejemplar? No, oiga, esto ya lo he explicado muchas veces y también he explicado muchas veces por qué en un momento lo dije y ha admitido, siempre ha sido preciso, que tampoco fue una expresión acertada. Pero bueno, lo único que pasa es que en un momento determinado, pues este señor Javier de la Rosa hizo posible que un proyecto que ha sido muy importante para Cataluña, que finalmente hemos conseguido sacar a flote, que es PortAventura, con una inversión de más de 50.000 millones de pesetas, la creación de muchos puestos de trabajo, la creación de mucha riqueza en toda la parte meridional de Cataluña, e incluso con sus efectos llegar hasta Barcelona. Esto fue posible gracias a su intervención. Pero bueno, yo ya esto lo he dicho muchas veces, lo repetiré siempre que me lo pidan, por supuesto, que bueno, no es exactamente el tipo de expresión que tenía que haber utilizado, pero ya no más no puedo decir, ya lo he dicho. Cuando tras la suspensión de pagos en Quío se inicia un largo proceso contra el señor de la Rosa, al que acusan de estafa, que Javier de la Rosa falsificó cartas con su firma. El financiero español las utilizó para encubrir el desvío de 130 millones de dólares. Eso es muy fuerte, señor de la Rosa. Sí, es muy fuerte como titular y como explicación del país. Es decir, lo que el señor Alsabaja ha hecho en su defensa, lo cual es bastante corriente en la corte inglesa, pues en principio es negar las firmas que ha podido y esperar el juicio, porque si no seguramente le harían lo que llaman el strike out de su defensa. Él lanza la acusación de que le prestó 12.000 millones de las antiguas pesetas al señor don Manuel de Prado Colón de Carvajal. Los periodistas doña Isabel Durán y don José Díaz Herrera publican un libro en el que aseguran que don Javier de la Rosa está buscando chantajear a la Casa Real bajo la idea de que supuestamente o frenaban las investigaciones que había contra él o revelaba que le había dado esos 12.000 millones al señor Prado Colón de Carvajal. Dice palabras textuales, según estos periodistas, del señor de la Rosa, celebrando a la salida de la cárcel su excarcelación, la fiesta que le preparó su señora. Palabras textuales. Lo que han hecho conmigo no tiene nombre. Les he convertido en ricos a todos y el que acaba en el talego soy yo. No te jode. Dice que con todos sus amigos, ¿qué ha dicho? Que es lo que dijo, lo que decía este señor. Yo no vuelvo a pisar la cárcel. Antes me llevo por delante al rey y a quien haga falta. Y luego llega y dice, al primero que voy a meter en el talego es al ortopédico, refiriéndose a Manuel Prado y Colón de Carvajal, que es amigo del rey, socio suyo y que es un señor al que le falta un brazo. Y continúa diciendo el señor de la Rosa, el rey tiene que abdicar. Haberme metido en la cárcel a mí le va a costar la corona al Borbón, si no al tiempo. Ya lo veréis, que os lo digo yo. ¡Ahí va Dios! Dice al rey, con el dinero que le he dado yo a la corona en todos estos años, ¿sabéis que tengo un vídeo filmado en el Hotel Claridge de Londres en el que don Juan Carlos me da las gracias en privado por el dinero de Quío? Al parecer dicen que hay un dinero
que se hizo un lobby institucional para apoyar a Kuwait en la guerra de Irak y que ese lobby cobró un dinero por ese apoyo oficial. Ahora, de todas formas, miren ustedes, yo creo que hay que acabar ya con esto. Lo que ha hecho el señor de la Rosa es, en un tribunal de Londres, decir que ha puesto ese dinero en unas cuentas en Suiza a nombre del señor Prado y Colón de Carvajal. Y esto otro es parte de un libro que unos periodistas... Perdón, algunos periodistas que tienen unas cintas en las que se oye la voz del señor... Sí, yo las he oído. Exacto, del señor Javier de la Rosa hablando de estos temas. Quiero dejar de lado todas esas informaciones, quiero aclarar bien claro que todas esas informaciones son falsas y que la única realidad son los hechos. Los hechos son... porque no tiene por qué avergonzarse, señor Prado y Colón de Carvajal, de haber recibido un dinero de Kio, supongo. Lo tiene que probar en la corte inglesa y le corresponderá a la corte inglesa decir si efectivamente esas cuentas responden a un titular que sea yo o a quien le corresponde. Y por otro lado también tendrá que demostrar otra cosa. Si ese dinero es un dinero que lo transfirió, en caso de que fuera cierto, lo transfirió procedente de su propio bolsillo o procedente de una tesorería que no le correspondía a él disponer. Y había una insinuación más, que era que ese dinero había ido a parar al propio rey Juan Carlos. Una insinuación que en ese momento el señor don Javier de la Rosa no decía de manera clara. Lo que no entiendo es como de un capítulo, de un libro, capítulo que yo le digo que es falso, por eso he puesto una querella, se puede montar una teoría de conspiración, conjura, chantaje o lo que sea. Sí, pero vamos a una cosa, que es que también todos tenemos una flaca memoria. El señor de la Rosa y el señor Conde, hace 2 años en este país, les daban gorrazos todo el mundo, incluidos los periodistas, Y el señor de la Rosa era un héroe nacional cuando la guerra de Kuwait. Está negándose a investigar un asunto con un señor en la cárcel que amenaza a toda España y a toda la clase política. Es usted. En ese libro ponéis que yo he dicho que con el dinero que he dado al rey no sé qué, no sé cuántos. Pero es que tú nos has dicho, Javier. Hombre, esa frase no. Esa frase no la he dicho. ¿Qué frase? Esa que han dicho en la radio. No he oído la radio. Una que dice con el dinero que he dado yo a los Borbones, no sé qué historias. Que yo pido la abdicación. Sí, sí. Sí, sí. Te has dicho que este tío se tiene que ir y que se va a ir y que ya lo veríamos. Y se lo has dicho no solo a nosotros, lo dijiste en una fiesta en tu casa cuando saliste de la casa. A vosotros lo he dicho yo eso. Lo que no puede ser es que me enviaran un pobre Arturo Moya, que era la mano derecha de Prado, que era una buena persona del Opus Dei, me lo enviaron a Barcelona para que yo recibiera a este chico Díaz Herrera, que yo no lo conocía. Lo recibí, no me gustó, no le dije nada. Entonces volvió la semana siguiente con su pareja o su mujer, no lo sé, que era una tal Isabel Durán. Y entonces esta Isabel Durán apareció ahí con él y bueno, yo al principio no me fijé, pero luego ya me fijé que me ponía un bolso delante y ella detrás. Y es que esta señora se dedicaba a grabarme desde el bolso y sin mi permiso y sin decirme nada todo lo que yo decía. Y claro, yo había momentos que saltaba y momentos que decía cosas, pero no tenían derecho a publicarlo. Ahora el señor de la Rosa afirma de manera clara y absoluta que efectivamente prestó dinero al rey emérito. Conseguí que el Kio les diera 100 millones de dólares al rey, no a Manuel de Prado. Lo que pasa es que pasaron por las cuentas de Prado. Y la mitad de ese dinero se lo quedó Prado para él y su primera familia, que supongo que tendría que darles dinero por haberse divorciado. Y este tema lo incluyeron en decir que yo me había quedado con 350 o 400 millones de dólares que me había apropiado. Pero si usted lee la sentencia, ve que la apropiación no es que me lo metiera en el bolsillo, sino que los desvié de Torras a otra sociedad. Y efectivamente, fue así. Fueron los últimos pagos que se hicieron a gerifaltes del mundo en la guerra de Kuwait, y que me ordenaron que los pasara a través de Torras y Torras a una sociedad, y yo aproveché para darle los últimos 20 millones de dólares que ahora han aparecido en Jersey. Pero bueno, los últimos 20 millones de dólares.
pagar a una serie de gentes que eran primeros ministros y gente importante, a los cuñados de Yasser Arafat, tal, y en esos metí los 20 últimos millones de dólares que faltaban para llegar a 100, porque 80 ya se los había dado antes al rey, porque me llamó él personalmente y en el último minuto que yo ya me iba de torras y de tío. O sea que, y eso lo he explicado, o sea, se lo cuenta usted, porque yo eso lo he explicado en la Audiencia Nacional. Estos individuos van a lo suyo y cuando se les estropea lo suyo, la venganza es con toda la sociedad, porque estos señores están desestabilizando el país y están buscando la abdicación del rey, que es lo que están buscando. ¿Pero por qué? Pues porque les ha salido mal lo suyo, es que es así, es que les ha salido mal lo suyo, y dice, y ahora os vais a enterar. El diario La Vanguardia dio máxima difusión al supuesto caso de chantaje contra la corona poniéndolo en portada. El diario ABC, en cambio, lo presentó como una mera trifulca entre financieros, una trifulca entre empresarios, el señor de la Rosa con el señor Prado Colón de Carvajal, y que el rey no tenía nada que ver en este asunto. El director del diario ABC ha hecho una sugerencia para acabar con este clima tan preocupante. Lo que la opinión pública espera del señor Prado es que haga una declaración escrita, pública, completa y rigurosa, diciendo la verdad, que todo este asunto empieza y termina en él, y a partir de ese momento permanecer mudo y esperar a que decida la justicia. Y de hecho, las investigaciones que en ese momento se hicieron en Londres parecían apuntar en esa dirección, porque el destino de esos 12.000 millones había sido que el señor Prado Colón de Carvajal los había usado para pagar deudas o hasta para costear uno de sus divorcios. Por tanto, el caso a quienes llevó a la cárcel fue al propio señor de la Rosa y al propio señor Prado Colón de Carvajal, que entró en prisión en el año 2004. Manuel Prado y Colón de Carvajal ha ingresado esta mañana en el centro penitenciario Sevilla 2 para cumplir la condena de 2 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo por el caso. Prado Colón de Carvajal se había visto implicado en otro escándalo, y es que en el año 1997 la actriz barra vedette doña Bárbara Rey presenta una denuncia en la que dice que han robado en su casa y que ella está convencido de que las personas que han podido robar en su casa y coger material que tenía de importantes personalidades eran don Manuel Prado Colón de Carvajal y un señor que nadie conoce llamado don Eladio García Castro. Esa denuncia no es recogida por ninguna radio, ni por la cadena SER, ni por Radio Nacional de España, salvo por la cadena COPE en el programa de don Antonio Herrero en la sección de Corazón. Y es que al parecer Bárbara Rey ha presentado una denuncia denunciando a la policía que su casa ha sido asaltada y que le han desaparecido carretes fotográficos. Denunció en estas dependencias un robo en su domicilio de documentación personal, la cual implica a personas importantes de este país, por ser comprometedoras para ambos, esto que le han robado. Que el día 5 del presente mes se ausentó de su domicilio y su hijo entró en su casa en la madrugada del día 9, notando el día 10 que personas extrañas habían entrado en el domicilio sustrayendo del mismo carretes fotográficos sin revelar, cintas grabadas de varios autores, una agenda personal, todo esto propiedad de su hijo, 3 cintas de cassette, 5 de vídeo, 20 diapositivas, todas ellas comprometedoras para ambas partes y propiedad de la declarante, y especialmente relevantes para esa persona importante de la cual no desea decir su identidad. Y dice finalmente esta denuncia que sospecha que las personas autoras de este hecho han podido ser mandadas a su domicilio con el fin de retirar toda la documentación para dicha persona por un señor que cita Manuel Prado, no sé si será el Manuel Prado conocido, me imagino que pueda ser, pero con las reservas hasta que se confirme la identidad, así como un tal Eladio García, ya que estas personas se pusieron en contacto con ella queriendo obtener información de tales documentos, así como involucrar a la declarante en un negocio supuestamente legal. Y ya continúa la denuncia, y aquí está la denuncia, que le han robado a Bárbara. Qué fuerte, porque sí. Bárbara pues tiene secretos de Estado de la época de Adolfo Suárez, presidente del gobierno. Bueno, secretos de Estado, secretos sentimentales, lógicamente, porque ya no ha sido Mata Hari, pero casi. Esa misma noche en que se hace pública esa denuncia, el programa Tómbola se hace eco también de ella y la propia doña Bárbara Rey viene a confirmarlo. En esas páginas que tú estás comentando, Jesús, que tú eres la única persona que me parece que lo ha dicho por los medios de comunicación. No, esta mañana Antonio Herrero también lo ha dicho en su programa. Bueno, pues me decían que habías sido tú en su programa. Yo no puedo decir otra cosa porque no lo he escuchado, ¿comprendes? Que yo no acuso a nadie, solamente que presumo
por conocimientos que tengo y por pruebas que tengo, que es posible que haya tenido algo que ver las personas que tú has nombrado y otras que has eludido. Al día siguiente, ni ABC ni El País hablan de este asunto, pero sí lo hace el diario El Mundo y no en un recuadro pequeñito. Don Pedro J. Ramírez lo publica en portada con la foto de doña Bárbara Rey y en páginas interiores con la foto de doña Bárbara Rey y de don Manuel Prado Colón de Carvajal. En aquel momento solo se insinuaba que a lo mejor aquel robo era porque la señora Bárbara Rey tenía material que podía comprometer al entonces jefe de Estado, el rey Juan Carlos. Ahora ya no se insinúa, sino que se dice claramente cuando ya no tiene ningún poder el rey emérito. Las personas que han entrado tan preparadas a robarme, que han abierto cajas fuertes, que han abierto cerraduras, que han desconectado alarmas. Cuando el señor don Manuel Prado Colón de Carvajal muere en el año 2009, es básicamente una figura que es citada cuando se quiere perjudicar al rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos de Borbón, un adulante, un jalador profesional y un ladrón, así como suena, un choro. Su cómplice, un señor de apellido Colón de Carvajal, al parecer descendiente del almirante Cristóbal Colón, está preso, encanado por ladrón, robaba junto con el rey. Y esos delitos son los que han convertido al reyesuelo español, al rey de copas, a ese borracho indeseable. Pero incluso después de su muerte, su nombre volverá a aparecer implicado en polémicas cuando su hijo, el señor don Borja Prado, accede a la presidencia de Mediaset. Dará lugar a la creación de un grupo de medios más grande y más diversificado, con acceso a una audiencia conjunta de más de 100 millones de espectadores, en disposición de competir en mejores condiciones contra operadores globales. Sobre todo porque, mientras que en su última etapa don Alejandro Echevarría había sido un presidente de Mediaset no ejecutivo, el señor don Borja Prado aspira a ser un presidente ejecutivo. Y Borja Prado, que es ejecutivo. Es decir, no es contemplativo como Echevarría. Este es ejecutivo. Y como viene por los italianos, Basile, lo que diga Borja. Qué interesante, questa cosa que dice, es interesante. Lo verá extraordinario, genial. Claro, ma Rosito, cosa aporta? Niente. Y seguro. Basile es un vivo, venía del Partido Comunista, luego pasó a Berlusconi, es muy gracioso y muy simpático y tal, pues y Prado es un ejecutor. Cuando en esa época una productora de Mediaset hace un documental contra el rey Juan Carlos, llamado Salvar al Rey, que básicamente es una recopilación de ataques contra el rey Juan Carlos, sin que se diga prácticamente nada positivo de él, y algunos de esos ataques incluyen también el nombre de don Manuel Prado Colón de Carvajal. Llega un momento en que tanto el rey Juan Carlos como Prado pierden la cabeza. Mediaset no emite ese documental y se da la paradoja de que un documental hecho por una productora de Mediaset es difundido por una plataforma de la competencia, en este caso por HBO. Y también se atribuye a esa etapa en la que don Borja Prado es presidente de Mediaset la decisión de que doña Bárbara Rey no aparezca más por Mediaset, que provocará básicamente que se convierta durante un tiempo en una estrella en A3 Media, donde ella misma aludirá que el veto que le ha puesto Mediaset puede estar influido por el hijo de alguien, por referencia a don Borja Prado, hijo de don Manuel de Prado. No me nombran. Sigue la estela de los vetos que provienen de donde provienen. Si no, tú no tienes nada más que pensar un poco. ¿De quién eran las amistades peligrosas? Porque tú tienes claro quién es la mano negra. Hombre, algunas están aquí, otros ya no, se fueron, ¿me entiendes? Pero bueno, hay descendencia y ese tipo de cosas. Sería interesante si ahora que don Borja Prado ha dejado de ser presidente de Mediaset, si en algún momento dará su versión de por qué su presidencia de Mediaset ha durado tan poco tiempo y de paso si tuvo algo que ver o no en cómo se gestionó la salida de esa casa de don Paolo Basile. Una cosa es servir al rey y otra es servirse del rey.